Voz Andina Internacional presenta Observatorio Internacional. Un observatorio para examinar los desafíos actuales de la humanidad y las tendencias globales de discusión y soluciones. Observatorio Internacional. Marco Romero, su anfitrión, entrevista a académicos de la región y el mundo sobre temas estructurales y de coyuntura. Bienvenidos. Buenos días, estimados habitués de nuestro programa Observatorio Internacional. Una vez más, estamos con ustedes en la radio Voz Andina Internacional de la Universidad Andina Simón Bolívar y también en el YouTube. Muchas gracias por su presencia en este programa. Hoy día vamos a volver a revisar un tema que es uno de los más importantes de la agenda global, como vamos a ver, que es el tema de la movilidad humana y en particular su dimensión de la migración. En los últimos meses, sobre todo después del COVID, se han producido ciertas modificaciones en las tendencias, tanto a nivel global como a nivel regional, y en particular en la diáspora venezolana, que vale la pena actualizar y revisar. Para ello vamos a contar una vez más y agradecemos la participación del doctor Jonathan Palance, amigo de la casa, doctorado por la Universidad Andina Simón Bolívar, quien está especializado y trabaja cotidianamente en estos temas y nos va a dar muchas luces al respecto. Bienvenido, Jonathan. La primera pregunta sería, la pandemia y luego el conflicto geopolítico en Eurasia, como expresión de un proceso de transición hegemónica, de hecho, que ha impactado estos dos procesos por sus magnitudes en una enorme cantidad de temas, desde la cotidianidad, del empleo con la cuestión de la digitalización que se acelera, en fin, la virtualidad que se instala en algunas actividades, la reformulación de cadenas globales de valor que está arrancando, está en curso, en fin, hay una serie de dimensiones, pero quizás no se tiende a ver muy claramente la dimensión de la movilidad humana. Entonces, en ese sentido, por allí vamos a entrar. La primera cuestión sería, hay autores que han planteado que estos dos eventos grandes que se han producido y que son, si tú quieres, exógenos, o sea, inesperados, han provocado la aceleración de tendencias, de megatendencias, como dice Dani Nuriel Rubini, que son unas amenazas de carácter global. El cambio climático, la conflictividad, la desglobalización, el proteccionismo, y dentro de eso también tensiones incrementadas sobre los movimientos humanos. ¿Qué nos podrías decir al respecto, Jonathan? Bueno, así en una perspectiva general. Sí, primero que nada, quisiera agradecer la invitación para poder un poco reflexionar sobre estos temas que, aunque a veces parecen estar lejanos, pues afectan nuestra vida en el día a día, aunque no nos demos cuenta. Lo primero es que es un poco cierto. ¿Por qué digo un poco? Porque efectivamente eventos como, por ejemplo, el COVID-19, como por ejemplo las crisis económicas que cada vez tienen más un alcance global, y los conflictos armados, como por ejemplo el conflicto en Ucrania o los conflictos internos, como el caso venezolano, o la inestabilidad poco económica, política, Ecuador, Argentina, y podríamos ir por todo el mundo, están dando lugar a procesos de desplazamiento humano, que han existido toda la vida, ojo, pero que en la dimensión en la que los estamos viendo, creo que representan un reto muy importante para no solamente los gobiernos, sino para los proyectos regionales. Entonces vamos a ver cómo proyectos que están incluso bastante consolidados, como el caso de la Unión Europea, tienen serios problemas en sus políticas conjuntas.
sin decir que eso también lleva a un proceso de nacionalismo en el cual se trata de apostar de nuevo a el control de las fronteras más allá de tener una acción común, lo que genera grietas importantes. Entonces, creo que estamos viviendo en la actualidad un momento muy importante al cual muchos de los esfuerzos multilaterales no están logrando encontrar una solución conjunta. Y esto es lo importante, porque son temas globales. Es Así decir, en es. última instancia, son temas de corresponsabilidad global que no están consiguiendo la respuesta de carácter global que Que necesitan. requerirían. Entonces, un poco ese panorama es un panorama complicado, sobre todo también, no solo a nivel planetario, sino a nivel regional. Y yo creo que lo vamos a tocar más adelante, pero la región se enfrenta a importantes retos de movilidad humana a los cuales pues no se ha tenido una acción primero conjunta, pero aparte de eso, que está muy de la mano con cosas que ocurren en otras regiones del mundo. Es decir, una crisis financiera global es muy posible, sobre todo en estos últimos días estamos viendo cómo coletazos de crisis en Estados Unidos terminan afectando a Suiza y a los mercados globales, pueden incluso empeorar ciertas situaciones que terminen empujando a una mayor movilidad. Y entonces, bueno, ahí habría que pensar un poco cuál es el escenario y cómo nosotros como América Latina y como países en general nos insertamos en una posible solución o atenuación de las consecuencias. Porque la migración, y con esto yo creo que puedo cerrar, no es obligatoriamente malo. Es decir, la No, sí, migración claro. es un fenómeno humano que puede ser aprovechado para la construcción del desarrollo de las regiones a las cuales se moviliza estas personas que en búsqueda de protección puede ser, en búsqueda de mejor calidad de vida, entre muchas otras razones, pueden ser migrantes o pueden ser refugiados, terminan aportando a las sociedades en su conjunto. Así es. Pero si no se toman políticas que puedan aprovechar esas potencialidades, pueden convertirse efectivamente en un gran problema para las sociedades de acogida, pero también para las sociedades de expulsión de esta población. No, muy bien, muchas gracias. Me parece muy interesante y organicémonos así para el diálogo. O sea, tú comenzaste con lo de las debilidades o las fragilidades del multilateralismo. Me parece excelente. Luego pasemos a la parte de Unión Europea, un poco las tendencias. Aterrizamos en Estados Unidos y entonces, en el plano multilateral, o sea, es evidente que el multilateralismo estaba en crisis desde comienzos del siglo. Los cuestionamientos, los problemas de financiamiento, de la acción de los distintos organismos, en particular de la familia de Naciones Unidas, la cuestión, los afanes desde el poder de instrumentalizar en tal o en diversos sentidos a esas instituciones multilaterales, por supuesto que se han agudizado con las crecientes exigencias de la pandemia y del conflicto geopolítico. Pero entonces allí, en el plano multilateral y en particular en los casos de la OIM y de básicamente de la OIT, o sea, de las instancias que se ocupan de los temas migratorios, de ACNUR, de refugiados, ¿cómo ves tú esa crisis del multilateralismo allí? En el caso de los refugiados, yo creo que sería bueno tocarlo porque evidencia las fragilidades en este caso, el sistema de la Unión Europea. Y hay que entender que Ucrania tiene un año en conflicto, un poco más de un año en conflicto, y ha generado 8 millones de refugiados a nivel global. Bueno, perdón, hay una puntualización. Yo al menos como académico creo que no es un año de conflicto, son 9 años de conflicto. Sí, son 9 2014 años, el 23,
porque Sí, los 14,000 y pico de muertos en los 8 primeros años no pueden quedar olvidados. sí, el tema de Crimea y el tema de levantamiento de las dos regiones Lugansk, de Ucrania que están siendo disputadas actualmente. Ciertamente, el conflicto de alta intensidad, para categorizarlo de alguna Ya. manera más específica, que tiene un año, ha generado cerca de 8 millones de refugiados. De estos 8 millones de refugiados, 4 millones se encuentran asentados en la Unión Europea. Entonces, aquí ha habido como una ruptura, ¿no? Porque en el caso de los refugiados que están llegando de Ucrania, la respuesta europea ha sido realmente bastante buena. Es decir, ha sido de acogida y de poder tratar de manejar de una manera conjunta este proceso de refugiados. Sin embargo, esto también demuestra que hay un trato diferenciado. Lo Así vemos, por es. ejemplo, con el tema de el gobierno de Giorgia Meloni de Italia, Italia. que ha endurecido bastante las normas de rescate incluso. Es decir, la orden es que los barcos, si se topan con un naufragio, revisen ese naufragio, pero automáticamente vuelvan a puerto sin buscar otros naufragios que estén alrededor. Es decir, allí la Unión Europea ha tenido varios encuentros para ver un poco cómo pueden manejar estas diferencias importantes en el sistema de asilo, sobre todo con gobiernos ultranacionalistas, como el antes mencionado. Y lo que vemos aquí es que no logran ponerse de acuerdo. Y no logran ponerse de acuerdo no solamente porque el tema de Ucrania es un tema un poco avasallante, ¿no? Sino que también las propias solicitudes de asilo de países que no son europeos, es decir, el caso ucraniano, sino que son extrarregionales, africanos, latinoamericanos, asiáticos, Siria. han aumentado. Es decir, han aumentado de 600,000 a 900,000 y la tendencia sigue en aumento. Pero la tasa de rechazo de estas nuevas solicitudes es bastante alta. Incluso en algunos países llega hasta 80, 70%. Entonces, la idea de la corresponsabilidad, que debió ser un principio importante en el manejo, sobre todo cuando hablamos de corresponsabilidad en el caso europeo, tiene un mayor peso, porque ya hay una cierta unión y cierta capacidad de generar política conjunta. Es decir, tienen acuerdos conjuntos como Dublín 1, Dublín 2, Dublín 3, entre otros, que permiten esta acción conjunta. Sin embargo, en la práctica no existe tal corresponsabilidad o existe en cierta medida con cierto tipo de refugiados. Entonces, es un reto al final de cuentas, porque no es fácil la situación en la que se vive actualmente, realmente no lo es. Muchos países europeos, como por ejemplo Alemania, siguen siendo, aunque las cifras nos parezcan pequeñas, cuando hablamos de 16,000, que de 14,000, pero son las mayores del mundo junto con Estados Unidos. Es decir, puede ser que 16,000 efectivamente no pueda resolver el problema cuando se hace un análisis caso por caso. Pero cuando lo revisamos en cifras globales, hay países que reconocen a 2 o 3 personas al año. Es decir, a este nivel estamos hablando. Entonces, el tema de la corresponsabilidad es muy importante, pero lo que yo puedo visualizar es que se está tornando en un mayor control de la frontera. Es decir, la migración es un fenómeno multicausal, afecta diferentes áreas de la vida económica, política y social de las naciones. No solamente es un tema de seguridad. Obviamente el tema de seguridad es importante, que es el tema de protección de la frontera, de control efectivo del territorio, de quién entra, quién no entra, de la aplicación de las leyes nacionales, pero no solamente es un tema de seguridad. Sin embargo, cuando uno ve las políticas que efectivamente se están implementando, por ejemplo, en la Unión Europea, son políticas de control migratorio, de control fronterizo,
y yo creo que habría que profundizar un poco en algunos de los acuerdos que se han llegado a alcanzar, eh, por ejemplo, Turquía 2016, pero tiene que haber voluntad política. Sí, Y la voluntad política yo creo que escasea un poco, no en todos los gobiernos, pero sí en la posibilidad de generar un momento crítico que permita una toma de decisión conjunta. Sí, antes de pasar a analizar algo más de los elementos que has señalado, me parece, y eso trabajaste en tu tesis, o sea, es el tema de que, ¿no te parece que las políticas multilaterales son básicamente como sabemos, desde las capacidades, posibilidades de las organizaciones multilaterales, simplemente recomendaciones? Como tú lo acabas de decir, todo pasa por la voluntad de los países miembros. Si aplican, no aplican, en qué grado aplican, cómo maquillan sus políticas públicas. Entonces, para dejar ya de lado la cuestión multilateral, querría preguntarte sobre esto, o sea, ¿en qué medida, así como son los ODS y fueron los ODMs, son simplemente buenos deseos, metas racionales, maximalistas para algunos, para otros minimalistas, pero que en definitiva se convierten en una estrategia de legitimación más de las propias Naciones Unidas y del PNUD, antes que en objetivos colectivamente generados y asumidos, internalizados y vinculantes sobre todo, ¿no? Esa sería una primera parte. Sí, el tema del multilateralismo es importante en el sentido de que hay que entender un poco bien cuál es el papel del multilateralismo. Es decir, organizaciones como las Naciones Unidas, la OIM, el ACNUR, que tienen mandatos muy específicos, son mandatos muy específicos que fueron realizados por los estados que componen y que asumen los compromisos. Es decir, el tema de la implementación está en la capacidad de los estados de cumplir con los compromisos que han asumido en última instancia. Entonces, claro, por eso es que la voluntad política es tan importante. Porque al final las organizaciones empujan hacia los mandatos a los cuales por los cuales han sido creadas. Por ejemplo, el ACNUR empuja para que pues, se apliquen los parámetros de la Convención del 51, Protocolo del 67, del Global Compact para el Pacto Global para los Refugiados, y son los estados que terminan de asumir eso, algunos más que otros. Por eso es que vemos disimilitudes importantísimas entre estados que la aplican en mayor medida. Por poner un ejemplo, Alemania, con todos los problemas que pueda llegar a tener, es uno de los estados en Europa que más lo aplica, pero que también tiene ciertas ventajas. Por supuesto, sí, pero antes de pasar a eso, perdón, el tema es que hay dos dimensiones. Uno, ¿coincides tú en que en definitiva, y solo quedémonos en el teatro europeo, las fronteras físicas y las fronteras virtuales se han incrementado sustancialmente en los últimos 5 años? Sí, el control, por ejemplo, ejercido por Fortex, que es la agencia de control fronterizo del bloque de la Unión Europea, ha hecho inversiones muy importantes en vigilancia, en cámaras de vigilancia, cámaras infrarrojas, control migratorio. Pero cuando tú ves esa inversión, también hay que ver que desde el 2002 hasta el 2000, perdón, desde 2002 al 2021, perdón, 2021 a 2022, el cruce ilegal que se ha logrado contabilizar, ojo, porque esto es una aproximación, porque quienes pasan, nadie se da cuenta que pasa, así es, son contabilizados, aumentó en más de 64% en un solo año. Entonces, vamos a tener un cruce contabilizados de 300, si no me equivoco, 330,000 personas que pasaron de manera irregular. Pero también hay que recordar que la mayoría de las personas, si hablamos de migración, ya no de asilo y refugio ni de protección internacional, que yo creo que sí existe al menos un marco mucho más sólido en los cuales los estados en menor o mayor medida terminan accionando, pero accionan con sus sistemas de asilo y con todo el apoyo que pueden llegar a recibir en el caso de
de las personas con necesidad de protección internacional de la ACNUR. Pero en migración, por ejemplo, la mayoría de las personas que se quedan en los países entran de manera regular. Y eso es una verdad. Es decir, si tienes un cruce importante de personas que entran de manera irregular, pero la mayoría de las personas que terminan quedándose en los países y adquieren un carácter irregular, entran con un visado. Ya. La Ahora, mayoría. bueno, esa era la primera dimensión, o sea, de las fronteras físicas, de las fronteras virtuales, físicas más bien hacia ciertas regiones de Europa, virtuales en otras, pero Y la en Europa hay segunda, otra cosa, Marco, que ya, yo por creo que es favor, importante que toquemos, sí, que es que los acuerdos europeos tienen, para ver, los acuerdos de Dublín hablan de la política de one stop, one shop, es decir, ya, una de parada, primer, una compra. ¿Qué ujú, significa eso? Que el país donde tú entras, tiene que por el que recibir. tú entras a la Unión Europea, es el país por el que tú puedes pedir asilo, en el caso Ya, del refugio. Entonces, si tú entraste por Grecia, obviamente tú pides refugio en Grecia. ujú, Pero tú no puedes entrar por Grecia y después ir a Alemania, que tiene un sistema de asilo quizás más más abierto. benevolente, Ujú, más completo, ujú, sino que tienes que pedir obligatoriamente asilo por ese país que entraste. Entonces, claro, ¿cuál es la ventaja? Que las personas que normalmente tienen que caminar decenas o cientos de kilómetros para poder llegar a suelo europeo y poder pedir asilo, tienen que pasar por una frontera que cada vez está más fortificada. ujú, O por el mar que te representa todos los peligros que podamos imaginar. En ujú, cambio, una persona que llega en avión a Alemania, que no tiene fronteras extraeuropeas, pues tiene unas condiciones económicas incluso diferentes, ujú, porque ya esa persona le han dado una visa, ha tenido ciertas particularidades. Entonces, claro, es un poco desigual porque el flujo no es el mismo y ujú, también porque la capacidad es decir, el tipo de refugiado, todos merecen, tienen los mismos derechos, son derechos humanos inalienables, pero tienen diferencias sustanciales en ujú, cuanto a niveles de educación y todo lo demás. Entonces, claro, Alemania está un poco más contenta de los refugiados que recibe, lo cual está, es decir, no digo que este es el deber ser, sino ujú, que es lo que ocurre, que por ejemplo lo que recibe Grecia, ujú, que llegan ujú, caminando por toda Turquía y por una cantidad de sitios, pasando todos los peligros que uno puede imaginarse, a veces con muy poco nivel educativo o sin ningún nivel adquisitivo, y que tienen que enfrentarse a todos esos peligros. Entonces, claro, el flujo no tampoco es el mismo. ujú. Ahora, y la segunda dimensión de la pregunta que quería hacerte sobre lo multilateral y también multilateral la Unión Europea, ¿no? O sea, es el tema de que en el fondo hay cierto cinismo en el manejo de la política migratoria y de refugio. ¿Por qué? Porque como lo veremos enseguida cuando veamos, por ejemplo, las perspectivas norteamericanas frente al movimiento migratorio, está claro, ellos dicen los Estados Unidos tienen que seguir siendo el principal receptor de talento del mundo. Y entonces todos los estados apuntan a recibir flujos selectivos de migrantes. Y ese es el tema, que hoy día los factores múltiples que tú señalabas que disparan la migración, la búsqueda de asilo, el refugio, entre los cuales básicamente están conflictos étnicos, conflictos religiosos, conflictos geopolíticos, la cuestión de estados fallidos, la crisis económica, la crisis de empleo en el mundo. O sea, esto es imparable. Las cifras que tú has dado me parecen bien interesantes porque muestran que, en definitiva, algo que ya sabemos por lo de México o que simple México, Estados Unidos, que no hay fronteras físicas que puedan detener los flujos migratorios. Entonces, la pregunta sería esa, o sea, en la práctica, no es que el mundo y el mundo de los países más desarrollados sobre todo, está deslizándose a manejos selectivos y discriminatorios de migración y refugio. Sí, la tendencia es a generar programas de migración, si hablamos de migración. Bueno, el refugio no, el refugio en ese caso puede ser una persona que tenga un doctorado y
vivía en un país donde hay una guerra y tuvo que salir, o puede ser un niño que perdió a sus padres y salió. Ahí, uno de los principios es el principio de la no discriminación. Pero en Ya. el caso de la migración, sí. Es decir, en el caso de la migración, sí existen políticas discriminatorias para poder, que se adaptan mucho, ojo, a las necesidades que tiene el país, porque a veces pensamos Gracias. que la política discriminatoria solamente es para quien tiene mayor nivel adquisitivo o quien tiene mayor nivel educativo, tiene Educativo. mayores oportunidades. Hay veces que no, hay veces que las necesidades del país de acogida son necesidades de mano de obra agraria. Y entonces generan programas para eso. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces son circulares, muchas veces son para que la gente trabaje una temporada, vuelva, salga del país. Hay veces que, por ejemplo, no garantizan todos los derechos. El caso Arabia Saudita es uno de los países con mayor cantidad de trabajadores migrantes en el mundo. Muchos países árabes, de hecho. Y sin embargo, los trabajadores cuentan con pocos derechos. Es decir, no digo que no haya mejorado. De hecho, en los últimos años han habido algunas pequeñas reformas que han tratado de matizar un poco eso, pero las condiciones en general son condiciones terribles, donde te pueden quitar el pasaporte, donde tú estás atado a tu empleador y obviamente eso genera una relación de dependencia, pero también vamos a tener casos como los casos de Australia, Canadá, que dependiendo de las necesidades de la región, que las regiones tienen programas diferentes que se adaptan un poco a sus necesidades. Entonces, claro, ¿cuál es el problema allí? El problema allí es que el flujo migratorio no se para ahí. No se para cuando yo digo, yo estoy aceptando 600,000 migrantes al año, que es bastante. El caso de Canadá es uno de los más paradigmáticos, Australia también, por las propias características, ¿no? de estos países. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, uno puede ver cómo desde los 70 hasta ahorita, hice una investigación en la Community University of New York, donde se demuestra que dependiendo de los diferentes momentos de la economía y necesidades de mano de obra, pues vamos a tener a nivel incluso de jueces locales políticas mucho más abiertas o más cerradas con respecto Ya. a la migración y a las necesidades de cómo se acopla esa migración a las necesidades del capital, ¿no? Ya. Y de la mano de obra que necesita ese capital. Ahora, allí me parece muy interesante lo que señalas y no sé si en los estudios que has hecho o que has visto de otros, el tema de la robotización, que bueno, o viene desde el 50 años atrás, pero durante 30 años estuvo absolutamente restringido a cadenas de montaje, de pintura, de montaje de los automóviles, cosas así, pero algo que ya predecían los analistas, en la medida en que esos robots vayan bajando de valor, por supuesto que la amenaza que significan para el empleo, y el empleo que tú mencionaste hace un ratito, recolectores de frutas en California, en Florida, o en España, o en Grecia, etcétera. Entonces, ¿qué tan importante es ese impacto ya ahorita? Para todo el empleo en general, porque Exacto, sí, pero en el particular para... advenimiento de las inteligencias artificiales, por poner un ejemplo, que, que cada vez se plantea no solamente la robótica motorizada que puede hacer el trabajo de un obrero en una fábrica, sino también de algunos trabajos de tipo intelectual. Así es, así El es. problema aquí radica no en que esas tecnologías salgan, porque ya desde la primera revolución industrial habían protestas contra No, sí, las sí, sí. máquinas No, que las no, destruían, estoy claro, pero sino que el se punto genera es... un tipo de empleo, y este es el problema, que se genera un tipo de empleo que normalmente de mucho valor agregado. Este tipo de empleo no es el tipo de empleo que economías como por ejemplo las nuestras pueden ofrecer en esa cantidad. Yo voy a poner un ejemplo muy bueno, que es el de la fábrica que va a construir Tesla en México. Mucha gente está muy contenta que se va a construir esa fábrica. Me parece que va a haber una inversión muy importante, va a ser la mayor fábrica de Tesla, pero las proyecciones de Tesla es robotizar y automatizar
90% del proceso de fabricación. Entonces, en última instancia, esa fábrica va a generar muy poco empleo. ¿Cuál es el empleo que va a generar? Va a generar un empleo de alto valor agregado que posiblemente no esté en nuestros países. O quizás sí, porque, porque ha ocurrido con la India, por poner un ejemplo, donde un programador de la India te puede hacer lo mismo que te hace un programador estadounidense, pero te lo hace a mitad de precio y sin embargo, o 3 veces menos el precio, y sin embargo, ese salario en la India sigue siendo un salario alto con respecto al promedio de los salarios del país. Entonces, sí hay un desplazamiento también de esas capacidades, pero entonces, ¿qué puede generar eso? Puede generar unas nuevas necesidades, sea para la migración o sea para la localización de esas producciones en esos diferentes países. Entonces, lo que sí yo creo que es importante para los gobiernos latinoamericanos es que cada vez vivimos en un mundo más interconectado que obliga a las cadenas mundiales de producción, distribución de bienes, servicios, tecnología, a generar una base humana mucho más capaz, mucho más capacitada, que pueda dar respuesta a estas nuevas dinámicas del mundo. Y yo creo que no estamos yendo en el ritmo que nos va a exigir la industria en general. Entonces, ¿qué es lo que puede llegar a ocurrir? Puede llegar a ocurrir que parte importante de ciertos elementos de las economías se roboticen o pasen a manos de ciertas capacidades de inteligencia artificiales, y eso genere que la mano de obra menos preparada piense en migrar. El problema de la migración en un escenario como ese, que es hipotético, ojo, sería que ya no existiría la necesidad. Y cuando no existe la necesidad, ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque en última instancia, estos países, aunque la frontera puede seguir siendo permeable, las leyes que pueden llegar a sacar para las personas que se encuentren de manera irregular en sus territorios pueden ser muchísimo más fuertes de las de ahora. Puedo poner un ejemplo con el que podría modificarse la lógica de estadía de los migrantes en Estados Unidos. Actualmente Estados Unidos tiene un jus solis irrestricto, es decir, tú naces en Estados Unidos independientemente de la condición migratoria de tus padres y tus hijos son estadounidenses y tienen todos los derechos. Esto genera una migración en cadena con todos los problemas que puede llegar a tener. Ese niño tiene todos los derechos de un ciudadano norteamericano. Si no existe ninguna necesidad de migración, podría existir como en muchos países ha ocurrido, que se cambie o se restrinja el jus solis a la condición migratoria de los padres. Y eso automáticamente dejaría un montón de personas, pero digo un montón de personas, sin derecho a la nacionalidad y sin derechos en general para poder permanecer y hacer vida en esos países. Esto es un ejemplo tonto, pero no es que no pueda cambiar. La idea aquí por es supuesto. que estas nuevas dinámicas pueden transformar de manera significativa las políticas de los estados con respecto a la migración, que siempre la van a necesitar. Ahí tenemos a Japón. Japón ahorita está en una gran disyuntiva donde el primer ministro sale y dice, miren, tenemos que empezar a tener hijos ahora porque el año pasado tuvieron nada más 700, 800 mil nacimientos. En comparación con hace 15, 20 años, que eran 3 millones y pico. Entonces, la propia tasa de reposición de la población japonesa está en un punto en que si no hay un cambio pronto, la propia existencia y viabilidad social de Japón en los próximos 50 años está en entredicho. Entonces, esto es terrible, ¿no? Pero una de las soluciones que se han planteado es abrir a la migración. Sí, ahora, pero me parece muy interesante lo que has señalado, pero también hay que considerar el hecho de que, o sea, sí, frente al tema de la tecnología, de la digitalización, de la inteligencia artificial, de la robotización, tenemos el enfoque optimista que dice eso siempre ha ocurrido y siempre los trabajos que se crean superan a los que se destruyen. El otro que dice
simplemente determinista, dice, el más pesimista dice, más bien no podemos hacer mucho porque esa es la inflexible marcha del desarrollo o de la tecnología. Y la otra por ejemplo, que propugna la CEPAL, que dice, ese proceso se da en un contexto histórico, social, político o de estructuras productivas determinadas. La contextual condicionada que llama Jürgen Weller, el especialista de eso. Y entonces, el tema es que, por ejemplo, sí, tú tienes razón, pero viendo un documental... El costo social sería terrible. Pero terrible. vi un documental recién de la agricultura en Europa y que mostraba cómo el uso de robots para la recolección estaba incrementándose en Alemania, por supuesto, y cada vez progresivamente en los otros países más, España, Portugal. Yo me quedé, Marcos, anodado. Viví un tiempo en Francia y tengo familia en Holanda. Y de repente yo voy a visitar a mi familia y me dicen, no, tú sabes que Holanda es el tercer productor agrario de la Unión Europea. Así es Y yo una me quedo como que, potencia. ¿cómo? Holanda es un país tan pequeño, un país que le ha Es ganado espacio al impresionante. mar, pero que efectivamente tiene riesgos importantes de inundaciones. Me dicen, no, que los cultivos no están en la tierra, ¿no? Hay cultivos, ¿no? Pero los cultivos son unos edificios de 4, 5 pisos, todo automatizado, literalmente, que te da 3 y 4 veces la producción de un año y que ni siquiera le pega la luz del sol, porque las luces que tiene son de tipo artificial y todo está automatizado. El caso de España es que hasta la conducción de las recolectoras o de las sembradoras son por GPS. Y el señor que está sentado ahí, está sentado es por si algo falla, pero está así. Entonces tú dices, espera, eso puede cambiar, obviamente, parte importante de estas estructuras o sociedades que están envejeciendo y todo lo demás, pero es que estas sociedades no están solas y no están flotando solas en el aire, sino que se vinculan a muchos otros países y en muchos casos a través de la migración. Y efectivamente, la gente sigue viendo estos países como oportunidades, posibilidades de mejora de su vida o de protección, si es caso de protección internacional, pero las propias capacidades de poder manejar de asimilar estas poblaciones cada vez es menor. Entonces, ahí vamos a tener un gran problema. O ya lo estamos teniendo, de hecho. Pienso que, sí, pero y para complicar un poco más todavía el panorama, cuando yo he constatado que acá en el Ecuador, en Guayaquil y aún en Quito, está usándose, claro, muy, muy marginalmente todavía, robots para la limpieza de las casas. O sea, en un escenario en el que tenemos 1/3 de empleo pleno y los otros 2/3 de informalidad, eso es muy grave. O sea, eso está impulsando la polarización, la delincuencia, las pandillas, el ascenso del narcotráfico y el tema de migración, evidentemente. No hay opciones aquí, se busca opciones donde pueda. Pero bueno, ahora bien, para una cuestión, una tendencia también, ya aterrizando un poco en el caso de Estados Unidos, pero que es compartida subalternamente por Europa, es la de vincular migración cada vez más con temas seguridad, con temas redes del delito transnacional y con temas humanitarios, sí, pero que tienden a reducir los márgenes de apertura de esos países y en particular de Estados Unidos hacia el movimiento migratorio. O sea, como tú has señalado, o sea, lo van a aceptar gradualmente en regiones, en zonas donde necesitan, pero, y eso complica mucho más el panorama, el ascenso de sectores ultranacionalistas que está conspirando contra esa globalización, que va a llevarnos a una globalización fragmentada y polarizada, también está actuando allí. Y entonces vemos que, por ejemplo, en la agenda de seguridad de octubre del año pasado de Estados Unidos, el tema migratorio aparece vinculado a estos temas. Entonces, ¿cómo ves? ¿Eso es generalizado o solamente en Estados Unidos? No, el tema de la vinculación
de la mayor vinculación a la seguridad, sobre todo en el espacio político, electoral, y luego en la propia implementación de esas políticas, no es un hecho aislado de Estados Unidos. Lo que sí ocurre es que hay países que generan mayores tendencias. Así es. Entonces, claro, por poner un ejemplo, en Estados Unidos es uno de los países que más asilo históricamente ha otorgado en toda su historia, toda la Así es. historia desde que se crea la convención. Así Sin es. embargo, lo que hemos visto en los últimos años es algo muy, muy extraño, y es que el retraso de los casos que están siendo resueltos por los diferentes jueces. Entonces, de repente pasamos a tener en menos de 10 años un retraso de 750,000 casos y de los tiempos de respuesta para esos casos. Entonces, al final, yo lo que creo es que no solamente está vinculado al tema de seguridad, sino que el tema de seguridad permea otros espacios, Así como el es. espacio, el aspecto judicial, el tema económico, que responde mucho en, en un diálogo muy cercano con el tema de seguridad, y que estas políticas que en el caso de Trump arreciaron muchísimo, pues tuvieron un impacto muy importante en otros países, que dicen, bueno, si Estados Unidos no está dando asilo, o está reduciendo, o está cuidando sus fronteras, yo tengo que cuidar las mías. Entonces, estos países, Estados Unidos, la Unión Europea, entre otros, incluso regionalmente hay países que terminan generando ciertas tendencias, pues han tenido una tendencia restrictiva. Y lo difícil de esto es que cuando llega un gobierno que tiene una tendencia menos restrictiva, no digo que no lo sea, que es menos restrictiva, como por ejemplo el gobierno de Biden. Ya. Perdón, ahí tú crees que efectivamente ha sido menos restrictiva. Yo he conversado, no Un así ejemplo. pero que en términos No, es prácticos, menos. concretos, Sí, es menos. En data dura, sí. Mira, te pongo un ejemplo. En el gobierno de Trump, el resentamiento bajó es decir, resentamiento es que países de América Latina, estoy hablando, si estoy hablando solamente de nuestro continente, que por una u otra razón, por tener sistemas de asilo más restrictivos o por razones de seguridad, deciden no tener, es decir, no darle protección internacional a una persona que efectivamente, según la convención, es una persona que debería de tener protección internacional, según un análisis bastante complejo, se hace con el ACNUR, se hace con el país de reasentamiento. Estados Unidos con Trump tenía 1.300, 1.600 reasentados de América Latina a Estados Unidos. Ya. Con Biden aumentó a 5,000 y pico. Es decir, no es mucho, por eso yo digo que es menos restrictivo, pero hay un aumento. Hay un aumento de 3 veces el número de reasentados hacia Estados Unidos. Por poner un ejemplo, la cifra de 20,000 personas que pueden solicitar unificación familiar, protección, con este plan que se hizo en la Cumbre de las Américas, es una cifra que más que duplica la cifra que tenía Trump. Entonces, no es que, para ver, sabemos que 20,000 personas no van a arreglar el eso es lo que te iba a decir, del Ecuador, según los datos que tenemos, solo del Ecuador salieron 100,000. Entonces, las cifras que estás diciendo son una gota de agua en el océano. Pero ahí estamos hablando de refugiados. Ya. Sí, de personas que efectivamente salen de su país porque tienen necesidades de protección. Pero cuando hablamos de migrantes, entonces lo que vemos es que dentro de Estados Unidos existe también problemas de la corresponsabilidad con la carga de los migrantes. Y el problema no es que exista eso puede existir. Siempre los estados de los diferentes países que son fronterizos sufren por alguna u otra razón una mayor carga, al menos en el proceso de tránsito y recepción. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, tenemos estados como California, como Texas, que tienen una mayor afluencia de migrantes, en este caso, pero que tenemos otros estados que tienen una menor afluencia porque
varias razones, es decir, porque son estados más caros para vivir. Por ejemplo, Nueva York, que ahora está recibiendo estos migrantes que están siendo enviados o que fueron enviados desde Texas, desde California, pues también es una ciudad muy cara. Y de hecho, cuando uno revisa las estadísticas migratorias en Estados Unidos, lo que vemos es que las comunidades más grandes, por ejemplo, la dominicana en Nueva York, está empezando a desplazarse a otros estados que son menos costosos. Ya. Porque Ahora, pero una precisión, cuando tú hablabas de esto de lo de la cumbre, ¿estás haciendo referencia entonces a la Declaración de Los Ángeles sobre la migración? Sí, pero al final de cuentas, esa tiene un gran problema. Y es ¿Cuál es eso? Me que parece interesante. ¿En qué fecha, en qué contexto se dio esa, por favor? lo primero es que la cumbre fue una cumbre que trataba un poco de atajar toda esta corriente migratoria que estaba pasando por todo Centroamérica, México, hacia Estados Unidos, de países latinoamericanos como Venezuela. Actualmente tenemos a Ecuador, tenemos a cubanos, haitianos, entre otros, colombianos. Entonces, ¿qué ocurre? El problema de la declaración es que la declaración, por una parte, trataba como de dar, buscar una política conjunta, pero no es una política conjunta lo que ofrece la declaración. Lo que ofrece la declaración son políticas nacionales, sobre todo desde Estados Unidos, que tratan de, como un paño de agua tibia, tratar de apaciguar ciertas cosas, es decir, ciertas molestias, ya que Estados Unidos no estaba dejando ingresar a personas a su territorio, violando, por cierto, el principio de no devolución o no refoulement de la Convención del 51, pero también muchos migrantes que efectivamente estaban pasando hacia su territorio y que dentro de Estados Unidos también había unos procesos de reformas migratorias importantes, ¿no? Entonces, como el DREAM Act y todo esto. Entonces, al final, no se logró una política conjunta, porque una política conjunta tiene que venir de la mano de no solamente una acción conjunta, sino una acción conjunta basada en las diferentes capacidades que pueden tener los diferentes países. Pero no es lo mismo un país como Canadá, que tiene, o como Estados Unidos, o como Francia, que puede tener un sistema de protección, un sistema social que ayude a la inserción de esas personas que están llegando, que un país como Guatemala, o Honduras, donde 30.000 migrantes pueden representar el quiebre del sistema sanitario sin ningún problema de algunas de sus ciudades. Entonces, claro, es muy complicado porque entonces la apuesta de Estados Unidos ha venido, y de Europa también, ha venido en la externalización un poco de sus fronteras migratorias, de tratar de detener el flujo y de buscar que ese flujo en última instancia no termine llegando a sus fronteras. Y de buscar una mayor seleccionabilidad del migrante. Y obviamente yo creo que la respuesta principal para el tema de la migración está en lograr procesos de desarrollo en los países de expulsión, porque en última instancia es allí donde las personas toman la decisión por una u otra causa de salir de su territorio. Entonces, claro, si una política no toma en cuenta un plan de desarrollo regional, yo creo que esa sería una respuesta más, es decir, no es una respuesta aislada. Obviamente tienes que tener una respuesta al flujo en el momento que se está ocasionando el flujo, pero tiene que haber una inversión o plan de desarrollo. Y ojo, hay dinero para eso, porque yo condeno la agresión contra Ucrania y nunca, yo al menos personalmente, podré estar del lado del agresor, sea cual sea el país, sea cual sea la región del mundo. Pero cuando las grandes economías deciden poner dinero, pues tienen dinero para poner. Entonces, bueno, dos cosas allí. Una, ¿por qué en el caso de América Latina no hay un estado tapón como es Turquía? Que por supuesto eso le significa miles de millones de euros, pero en el caso de América Latina, México no está exigiendo miles de millones de dólares.
No, exigirá, no, pero intercambiará algunas cuestiones, pero, no, o no, no. Guatemala. México tiene un apoyo muy importante en los puntos de control. Son cofinanciados por el gobierno de los Estados Unidos a lo largo de todo México. Es Ujú, decir, el Instituto Nacional de Migración de México y muchas instituciones mexicanas reciben apoyo directo del gobierno de los Estados Unidos para los temas que tienen que ver con migración, no solamente fronteriza, ujú, sino de los diferentes puntos de control que se van generando a lo largo de toda la frontera. Y parte importante de algunas de las políticas que han tomado son políticas de retención, de no ujú. paso o de imposición de visado, eh, o de aceptar que los solicitantes de asilo permanezcan en suelo mexicano cuando las solicitudes en Estados Unidos eh, están teniendo retrasos súper importantes. Eh, si se han tentuplicado el número de casos que están esperando por resolución. Ujú. Bueno, Entonces, pero claro, muchos de estos migrantes lo vemos en las protestas de los últimos días, que trataron así de es, entrar de obligados a Estados forzar. Unidos hace unos días. Ujú. Sí, que no reciben respuesta, que no se pueden comunicar con las páginas, que pueden estar allí 1, 2 o 3 años esperando una respuesta. Entonces, claro, al final, México es un poco estado tapón. Tú Pero en términos proporcionales, no recibe la magnitud de los 3, 5 mil millones de euros que recibe Turquía. sí, 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 Bueno, vía, pero otra cuestión, tú señalaste, y por supuesto eso siempre se ha mencionado, la necesidad de dar una respuesta estructural en los lugares de expulsión a los problemas que provocan esos flujos migratorios. Con políticas tan disímiles como la de Bukele o la de Honduras o de Guatemala, uno, y dos, ¿cuál es, de acuerdo a la evidencia histórica, por ejemplo, los resultados del Plan Puebla-Panamá, de los intentos de eso, de generar programas regionales de desarrollo, al menos en el Triángulo Norte, que retengan esos flujos migratorios? sí, es súper complejo porque en el caso de los países del Triángulo Norte, todos estos temas se vinculan también no solo con un tema simple de desarrollo, sino con un tema de violencia, Así de es. cierta inestabilidad político-institucional, lo cual evita o hace más difícil inversiones. Eh, yo creo que es muy complicado. Ujú, Complicado, sin embargo, sí hay espacios de acción. Por ejemplo, dentro de los sistemas de integración, yo creo que uno de los sistemas de integración más interesantes el SIC. es el SICA. Cuando tú Ujú, revisas el SICA y uno revisa lo que efectivamente está haciendo el SICA, uno puede encontrarse con cosas que no están pasando tanto en el resto del continente. Yo voy a poner un ejemplo, y es el ejemplo de la reacción del SICA con respecto al COVID-19. Y ya. muchos de los países tomaron la decisión de atajar esos problemas con dentro de sus propias prioridades y necesidades. No es que no ocurrió en el Caribe con el Zika, porque bueno, recuerdo República Dominicana fue CARICOM. Ujú, al Zika, ¿no? ajá, Eh, pero el Zika sí tuvo la creación de una cierta institucionalidad, ujú, cierta capacidad de apoyo al sistema bancario, cierta capacidad de entender que el desarrollo social generaba vulnerabilidades al momento de dar una respuesta a emergencia, y a partir del COVID, todas las políticas de integración social y desarrollo social son transversales a muchos de los aspectos del SICA. Entonces me parece interesante porque en última instancia, países que son relativamente pequeños, economías que son relativamente pequeñas, ujú. eh, tienen en la necesidad de buscar una acción conjunta la posibilidad de un desarrollo que pueda ser tomado como... Un momentito, tengo a mi hija aquí. Mm, Toma, toma. mm, Disculpe. mm, ¿Qué pasó, papá? mm, Eh, entonces, pues yo creo que, que en la medida en que se puedan fortalecer sistemas de integración regional, y yo sé que los sistemas de integración regional en América Latina hay de todos los colores,
de todas las formas, de diferentes niveles de vinculación y de responsabilidad con estos acuerdos que se logran. De hecho, América Latina es la región del mundo que más acuerdos de Así es, integración tiene, incluso se superponen unos con así otros. es. Entonces, claro, pero tiene que venir un poco de generar una región sólida, Ujú. más que incluso un país sólido como tal, porque en última instancia países que nunca fueron expulsores de migración, eh, al momento de tener grandes crisis, como el caso de Venezuela, países que habían tenido crisis migratorias, después más o menos tuvieron, no es que no seguía saliendo gente, pero tuvieron un momento como por ejemplo Ecuador, Ujú. ahora otra vez tienen una Así gran es. función de población. Argentina acaba de decir que tiene 100%, tuvo 100% de inflación este año, lo Ujú. que va a generar una migración que en el caso argentino no la visibilizamos tan bien, porque los argentinos pueden irse a España, Ajá. pueden tener permiso de trabajo en España, no necesitan visa, entonces esa movilidad humana no se visibiliza. Y ese es el otro gran problema. Y es que los gobiernos tienen que aceptar que eso es un tema dentro de los países. Si uno ve Ujú. al gobierno venezolano, hoy en día sigue incluso hasta negando la importancia de la diáspora de 7 millones de sus ciudadanos en el resto del mundo. Ujú. Un Ujú. país que niega esa realidad muy difícilmente puede llegar a tener una acción que pueda apalear un poco esta pérdida, porque para los países es una pérdida que la gente se vaya. Ujú. Eh, Ujú. Ahora, para abordar el tema del venezolano, de la migración venezolana, realmente en países que fueron los más grandes receptores, Colombia, Chile, Perú y en un siguiente nivel Ecuador. Diversas fuentes han manifestado que ha habido como una reducción del ritmo del flujo de migración y incluso han registrado cierto retorno, no tanto a dos movimientos, un retorno a Venezuela porque el alto precio del petróleo o el tratamiento un poco más favorable o menos desfavorable, mejor, de Estados Unidos hacia Maduro abrió algunos márgenes, pero también constatamos, por ejemplo, en el caso del Ecuador, que hay muchos venezolanos que estaban ya aquí 3, 4 años o más y que ahora se están yendo hacia Estados Unidos. Entonces, ¿cómo ves tú esa dinámica? Ahí hay dos cosas. Hay que el flujo migratorio venezolano, en un primer momento, la gran mayoría del flujo se dirigió a la región. Es decir, no es que no hubo flujo a Europa, a Estados Unidos, Claro, sí, claro. pero en diferentes momentos, sobre todo entre el año 2010 que empieza ya a cerrarse cada vez más las posibilidades de que una clase media pueda sacar o vender sus bienes, pues la población con menos recursos, también es la mayoritaria, empezó a migrar vía terrestre al resto de los países vecinos. ¿Qué ocurre ahora? Ocurren dos cosas que me parecen como interesantes. La primera es que Venezuela está teniendo un crecimiento económico, pero este crecimiento económico hay que entenderlo bien. Si es un crecimiento económico de repunte, ¿qué pasa? Que cuando las economías han perdido mucho valor, caen a un punto en que cuando se recuperan, los crecimientos son bastante altos, Así cuando es. empiezan procesos de recuperación. Pero Es eso no significa que ya el porcentaje que se ha perdido del valor del Producto Interno Bruto en los años de contracción económica se va a recuperar muy rápidamente, sino que puede tardar, en el caso venezolano, algunos economistas dicen que para llegar a los niveles de hace 10 años, de 350.000, 400.000 millones de dólares de PIB, el país tendría que seguir creciendo al ritmo que está creciendo ahora, por lo menos 15 años, para Mm. llegar a estar como hace 10 años, económicamente hablando. Entonces, ¿qué ocurre? Sí, efectivamente, Venezuela está teniendo una mejora económica, es una mejora económica causada por altos precios del petróleo, porque muchas de las sanciones que se habían impuesto a Venezuela, producto propio de la guerra en Ucrania y de la practicidad de la política exterior de muchos países Ujú. y de la ineficiencia de la oposición venezolana, sobre todo la oposición encabezada por Guaidó, pues terminan generando
un espacio de mayor apertura económica. Ujú, Eso no significa que todas las personas se están beneficiando de la misma ujú, manera. Es decir, las ujú. personas que pueden acceder a empleos en dólares o ganan en dólares o tienen ciertas capacidades o ciertos bienes que pueden alquilar o ciertas capacidades de producción, pues se van a beneficiar en mayor medida de todo este proceso de crecimiento. Entonces, Y al vamos a parecer los tener empleados públicos ujú, del debilitamiento del Estado son los más perjudicados. sí, en última instancia, porque sus salarios sí siguen permaneciendo en bolívares. Lo vimos con las protestas de los profesores y la respuesta del gobierno fue básicamente decir que los estudiantes de últimos años de bachillerato van a dar clases o algunas de las clases de los profesores. Entonces, es decir, la situación sigue siendo un poco como crítica para una parte muy importante de la sociedad. Ujú. Pero lo que ocurre aquí es que eh, el resto de la región también está pasando por problemas importantes. Es decir, Ecuador ha pasado por un problema bastante importante, no solamente de temas políticos, institucionalidad, acusos de corrupción en algunas Ajá. áreas fundamentales de la economía y del gobierno. Eh, Perú ha tenido unos procesos de protesta que Inestabilidad aunque han política grave disminuido, siguen estando allí y y han afectado continuada. importante las inversiones, la economía en general. Argentina, donde también había muchos venezolanos, tiene una inflación de casi 100%. Bueno, y así vamos. Brasil con Bolsonaro fue bastante complicado, incluso la ascensión de Lula al poder. Entonces, al final, Devaluación de la moneda en Perú, Colombia, Brasil, devaluación de la moneda de Perú, Argentina. Colombia. Entonces, Estados Unidos se vio en algún momento como un posible lugar al cual llegar, porque los venezolanos, una vez cruzaban la frontera, podían tener eh, ciertas ventajas al momento de hacer sus solicitudes de O asilo, sea, la que tenían los cubanos durante 30 años. muy parecida. No era Ujú, exactamente igual, pero era parecida. Tú podías llegar, entonces tú te entregabas a un oficial y ese oficial entonces después había un proceso de evaluación y luego tú pasabas a buscar a tu familia y tenías un permiso de trabajo. ujú, Entonces eso se acabó ujú. por completo, pero, pero el flujo, claro, eso genera unas expectativas en la población migrante. Sí, bueno, si yo al final de cuentas puedo pasar muchísimo trabajo, pero puedo llegar a Estados Unidos, pasando la selva del Darién, pasando Centroamérica, llegando a México, pues entonces en última instancia yo voy a tomar ese riesgo. Y por eso es que el flujo migratorio de venezolanos hacia Estados Unidos creció muchísimo, muchísimo. Pero no, pero de esos que decías tú que esperan 3 años por una respuesta a Esos su son los que solicitud, se quedaron en México. no son Porque claro, venezolanos allí, no hay una buena parte de sí, venezolanos sí, la ahí. mayoría son venezolanos. Y se Ujú, quedaron allí porque pues, Estados Unidos puso fin a eso. ¿Por qué puso fin? Porque para 2021, 2022, se había aumentado desde 2020, más bien, en 50 veces la cantidad de venezolanos que cruzaban a Estados Unidos por México, ujú. vía terrestre. 50 veces. Pues claro, llega un momento en que Estados Unidos dice, bueno, mira, ¿saben qué? Puso Haremos un esto. stop allí y claro, pero la expectativa que se generó en la población sigue estando allí. Claro. Y la población venezolana sabe muy bien que, que la frontera es porosa. La frontera es porosa. Miren, yo viví en Estados Unidos, mi hermana vive en Estados Unidos, ciudad norteamericana hace mucho tiempo. Y yo viví en Nueva York un tiempo en mi vida, un tiempito, muy chiquito. Y yo tenía muchos amigos mexicanos y me decían, mira, yo me voy para vacaciones esta Navidad. Yo le decía, yo sé que en tu caso tú no tienes papeles, ¿cómo te vas a ir? No, no, por la frontera me voy y vuelvo. Ya yo tengo a alguien que me pase y me devuelve. Entonces, claro, la frontera, por más esfuerzos que haya hecho Estados Unidos, El muro y todo lo que muro quiera, y todo. la frontera sigue siendo porosa. Y los venezolanos y otras poblaciones de Centroamérica, de Ecuador, de otras partes, saben que es porosa. Y como ya existen poblaciones venezolanas, ecuatorianas, salvadoreñas, cubana, haitiana, Implantadas ahí. claro, existe la migración en cadena. Es decir, tú Claro, tienes una claro, red de claro. apoyo a la que tú sabes que si tú llegas a pasar, tú puedes llegar a casa de tu familiar, de tu amigo, de tu novia, de tus padres, y sabes que, pues bueno, en última instancia vas a poder tratar de armar una vida ya.
Entonces, lo que sí es importante decir es que son rutas muy peligrosas. Mira, Claro. nada más el año pasado murieron 74, según cifras de la OEA, 74 venezolanos, 21 murieron en la selva del Darién, 18 murieron en las rutas de los países de Centroamérica y México, 14 ahogados en el Caribe, hay 13 ahogados tratando de pasar nadando el río Bravo. Pero entonces, Eso es de lo que todas sabemos. maneras, son cifras bajas frente a las de los pero son las que africanos sabemos. en el Mediterráneo. Pero son las que sabemos, porque ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con esas cifras? Que son la gente que tú encuentras. Esa es la gente que tú encuentras, pero la gente que tú no encuentras, Claro. a menos que la familia en el país de origen haga una gran campaña para saber qué pasó, pero pudo haber desaparecido en cualquier lugar de todo del trayecto. Bien, para ir terminando, porque ya se nos acaba el tiempo, ¿cuáles serían entonces las perspectivas que tú ves para esta migración centroamericana y venezolana en Estados Unidos? No, yo, para ver, según el ACNUR y la OIM, la tendencia es a que crezca, es decir, no crezca, sino que haya un proceso de mantener un poco el flujo. Ese flujo, ¿ya? Las cifras que se manejan ahorita son cerca de 1.700 personas que salen de Venezuela al día. Entonces, si son 1.700 personas que salen al día, son al mes un poco menos, un poco más de 50.000, al año son 600.000. Si son 600.000, esto manteniéndolo plano, sin contar que la economía está creciendo y que eso va a generar a retener a personas que se terminen quedando o que retornen al país, eso sin contar la cantidad de personas que retornan, que va a balancear el flujo. Estamos hablando de 600.000 al año, que es menos del 1.000.000 que fue este año pasado. Ya. Entonces, si lo vemos así, el flujo va frenándose. Está frenándose. Aunque se mantiene parte del flujo. Es importante decir que se mantiene. Entonces, pero sí hay un freno porque aparte tú tienes que sumar a la gente que efectivamente está retornando y que no está retornando para volver a salir. Porque hay gente que retorna y vuelve a salir, sino que está retornando para permanecer en Venezuela. Yo creo que lo mejor que podría pasar es que la economía venezolana se recupere relativamente hablando, que pueda mantener este crecimiento, que lamentablemente mi mayor miedo es que es un crecimiento que está muy apalancado en el tema de la energía, de la venta de petróleo, y que pues puede cambiar en cualquier momento. Sí, los precios del petróleo se pueden desplomar o se pueden conseguir energías nuevas como la que acaban de descubrir, que pueden generar energía a partir del propio aire, y eso podría cambiar el mapa energético global, y así podría generar otra gran crisis. Esperemos que no, pero es un escenario, yo creo que aún es un escenario muy endeble como para decir que efectivamente es una tendencia que termine desapareciendo el flujo. Yo creo que se va a mantener en menor escala, pero va a mantenerse. Y países de América Latina que sigan teniendo problemas económicos, sociales, hasta que no logren estabilizarse, van a generar éxodos, y sobre todo países que ya tienen redes de apoyo. Por eso es que el caso ecuatoriano es tan importante, porque el caso ecuatoriano tiene una red de apoyo en Estados Unidos. Así es, de larga trayectoria. Manhattan Hayes antes eran puros dominicanos. No, yo estuve hace muy poco en Nueva York, en la zona donde están los dominicanos, y ya ahora son dominicanos, ecuatorianos, salvadoreños y por montón. Entonces, yo creo que hay redes de apoyo que van a permitir que ese flujo se direccione hacia Estados Unidos, independientemente de los peligros que puedan representar el trayecto, incluso el cruce y las políticas norteamericanas. Listo, muchísimas gracias, Jonathan. Siempre es un gusto conversar sobre estos temas que nos apasionan, que tienen una importancia global. Te agradezco y buena suerte, que pases bien. Hasta la próxima. Gracias, Marco, y gracias a todos por estar aquí con nosotros. Gracias, estimados oyentes. Gracias, don Tito. Hasta la próxima. Chao. Marco Romero, anfitrión del programa Observatorio Internacional, les agradece su sintonía a este programa. Observatorio Internacional, una producción de Voz Andina Internacional. Hasta pronto.